Hola, le damos la bienvenida a todos y todas a nuestro canal. Hoy hablaremos de un tema muy importante en el sector educativo, como es la disciplina en el aula de clase. Pero antes, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, le den un me gusta y compartan su contenido. Efectivamente, la disciplina en el aula de clase es importante para nosotros como educadores poder lograr el objetivo de transmitir el conocimiento. Si no hay disciplina, si hay interrupción de las clases, pues es muy difícil que el docente logre transmitir el concepto a sus estudiantes y por obvias razones, muy difícil también que el estudiante logre captar el mensaje que el educador le quiere transmitir. Por eso hoy queremos darles algunas estrategias, producto de la experiencia del recorrido durante estos años en el sector educativo. No son verdades reveladas, ni son únicas, ni son exclusivas, ni tienen que ser desarrolladas como las presento el día de hoy, pero sí puede ser el punto de partida para que muchos maestros, muchas maestras se motiven y a partir de ahí creen sus propias estrategias. Les cuento que en otras instituciones educativas ha dado excelentes resultados las que aquí damos. Pero primero, antes de pasar al tema, recordemos que el papel fundamental de la educación es formar, transmitir conocimientos. Y según lo que nos ha dado la experiencia, la formación no es solamente psicológica, mental, académica, como nos lo decían los antiguos, es integral en cuerpo y alma. Miremos que el manejo de la disciplina en el aula de clase, y si nosotros hablamos de la necesidad de una disciplina, es porque entendemos que en el aula de clase se presenta un conflicto. El conflicto que se suscita en el aula de clase no lo podemos mirar como una situación grave, sino que por el contrario, el educador debe mirarlo como una oportunidad para el crecimiento y de manera particular para formar a los estudiantes. Supongamos un ejemplo cotidiano, una pelea, una discusión entre dos compañeros de aula de clase que dejan de hablarse, que se retan inclusive a darse confrontaciones o peleas por fuera de la jornada o incluso dentro de la misma aula de clase, o también aquellos estudiantes que por una u otra razón son distraídos, aquellos que no prestan atención. Eso puede generar ese conflicto que no permite de alguna manera el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. El maestro debe estar atento, debe estar pendiente de estas circunstancias para poder generar en ellos el crecimiento personal y de manera particular la formación en hábitos como el respeto, la solidaridad, el acompañamiento del uno con el otro, repito, porque lo realmente importante es la preservación del objetivo que la sociedad le ha dado al educador. Un primer aspecto que es importante en el aula de clase, en el conflicto, es revisar lo que se denomina el clima escolar. Como su nombre lo indica, el clima quiere decir si hay altas temperaturas, bajas temperaturas. Utilizando este símil en el aula de clase, el educador y de manera particular los coordinadores de disciplina, los psicoorientadores en aquellas instituciones donde se presente y de manera particular el rector, que sería el encargado de direccionar estas políticas, digamos, disciplinarias, deben estar atentos en aquellas aulas de clase donde estudiantes se han formado pequeños conflictos, pequeñas agresiones, barras, pandillas o confrontaciones entre diferentes actores. Si hace mucho calor, si hace mucho frío, pues obviamente las condiciones ambientales no son las adecuadas y propicias para hacerlo. Por eso es importante que el educador esté atento a la forma de cómo se desempeña, cómo se forma, cómo sucede, cómo desarrolla
la cotidianidad en el aula de clase. Entendemos, y aquí podríamos decirlo, que ya en la expresión individual, si el estudiante está contento, si el estudiante está aburrido, si vino con problemas de clase, incluso el mismo educador puede verse en un momento determinado afectado por esa conducta. Un educador con problemas familiares, con problemas de salud, con cuánta situación personal, pues obviamente no dará un muy buen rendimiento, y exactamente lo mismo sucede con los estudiantes. Es importante para el educador lograr la atención y el control de la clase, pues es allí donde el docente, el maestro, logra captar ese momento, esas habilidades al 100% del estudiante para poder obtener de manera plena y clara la enseñanza respectiva. Supongamos que es de común usanza, y las confrontaciones que en ocasiones se dan con los educadores cuando le piden a sus estudiantes, por ejemplo, guardar su celular, que no esté hablando con el compañero de al lado, que no esté molestando al compañerito de adelante o de atrás, o en muchas ocasiones, como solemos decir, se encuentre elevado. El docente debe tener esa capacidad de lograr, de despertar, de motivar a sus estudiantes para que estén atentos al desarrollo de clase. Estrategias hay muchas, y es de las que queremos nosotros hablar en el día de hoy. El docente debe ser dinámico, debe ser alegre, el docente debe tener conocimiento sobre su cátedra para poder que sus estudiantes estén atentos en cada uno de ellos. Es fundamental que en estas estrategias de atención y control de clase, nuestros maestros podamos tener la capacidad de brindarle al estudiante y mantenerlo concentrado. Hay ejercicios, como por ejemplo, no demorarse demasiado en un tema, o estar preguntando constantemente, o llamando la atención, o mirando a los ojos a sus estudiantes, o desplazándose por el aula de clase de diferentes maneras, y siempre, sin ser muy monótono, lograr que el estudiante, preguntarle, ¿qué acabamos de decir? ¿Entendiste? ¿No entendiste? Estrategias de control de clase. El educador debe conocer a sus estudiantes. El ideal, en un país ideal, la educación no debería ser un docente, no debería tener muchos estudiantes a su cargo. Creería yo que más de 150 estudiantes son suficientes para que un educador, distribuidos en las diferentes clases, pero hoy esa es una crítica constructiva que se le hace al sistema educativo. Una competencia que debería tener el educador es conocer los nombres de cada uno de sus estudiantes, no llamarlos por características personales, el monito, el de los ojos verdes, el aquel o el otro, sino con nombre propio: Juan Carlos, Ricardo, Gabriela, Laura, Luisa, y llamarlos a cada uno por su nombre, porque el nombre encanta. En estas primeras semanas del año es importantísimo que el educador deje claras las reglas de juego con las que se va a desarrollar toda la actividad dentro del año. Por ejemplo, en la primera hoja del cuaderno se acuerdan 5, 6, 8, máximo 10 reglas que van a definir para su clase respectiva. Digámoslo así, empezaremos en punto nuestra clase. Tendremos respeto de parte y parte. El maestro se respeta, el docente, el estudiante de la misma manera. Esas estrategias de control nos permiten a nosotros tener el control de la clase y lograr el objetivo, que es transmitir el conocimiento. Del ABC de los educadores son las etapas de la clase. Me explico. Si son 60 minutos, esos 60 minutos el educador los debe distribuir en tiempos que le permitan hacer una clase perfecta. Los primeros 5 minutos de acomodación, cuando el docente llega,
y se genera ese cambio de clase, guarden los cuadernos, se me disponen, siéntense incómodos, que logre despertar la atención de mis estudiantes. Los otros 10, 15 minutos son para poder explorar el conocimiento previo que el estudiante tiene sobre el tema que se va a desarrollar en ese día. Otros 10, 15 minutos sería para lograr la transmisión del conocimiento nuevo. Y viene una etapa posterior que es afianzar ese conocimiento. Pero también es muy importante que al final, en los últimos minutos, el educador logre evaluar plenamente si logró su objetivo de clase. Si el estudiante aprendió o no aprendió, qué aprendió y cómo lo aprendió. Por lo demás, compañeros y compañeras, son muchas las estrategias que nosotros podríamos desarrollar para lograr esa disciplina. El contrato pedagógico, por ejemplo, el plan padrino, lograr que nuestros estudiantes se conviertan tutores y acompañantes de sus compañeros, la ubicación dentro del aula de clase cuando se generan esos grupos pequeños de 3 o 4 que el docente ya sabe son los que arman el desorden, los que arman la indisciplina, buscar estrategias para cambiarlos de puesto, llegar a acuerdos individuales con ellos, hablar de manera personal con los estudiantes y hacerles ver esa importancia de la disciplina. Pero el maestro, a todas claras, a todas luces, debe ser dinámico para poder despertar en ellos el interés, la motivación. El educador, ante todo, es el representante de la sociedad en la escuela y como representante de la sociedad en la escuela debe transmitir el mejor mensaje a sus estudiantes, el dinamismo, el compromiso y ante todo que el educador sepa que la responsabilidad de educar es de él. La responsabilidad de lograr el conocimiento es del maestro, no es ni del rector, no es ni del coordinador, ni del padre de familia, es de él. Yo como maestro soy el que tengo la responsabilidad de que mis estudiantes me aprendan. Hasta aquí hemos dado unas pautas. Si alguna institución educativa, si algún educador requiere una asesoría personalizada, me pueden contactar, me dejan los mensajes que con mucho gusto les estaré respondiendo. Para todas y todos les agradezco mucho y nos veremos en el próximo mensaje de su canal. Muchas gracias a todos por vernos y no se les olvide dar un me gusta.